Y decimos todo esto no para subrayar que quien esté libre de pecado tire la primera piedra, que a lo mejor también, sino porque nos habría encantado que en su momento cada uno de estos partidos explicaran ese dinero de dónde venía. No pudimos, más allá del ni flic ni floc que algunos veteranos recordarán en las Cortes españolas. Pero si con ellos no pudimos, con Vox sí. Se ha dejado, además no tiene más remedio. Y vamos a aprovecharlo. Don Iván Espinosa de los Monteros, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a ver. El acta de la acusación, 1 millón de euros, que es un dinerito. Bueno, yo estaba viendo algunas de las cifras en pantalla y me estaba dando mucha envidia, ¿no? A mí me hubiera gustado realmente tener capacidad para mantener 52 sedes, 100 y pico empleados durante muchos años, ¿no? Nada que ver con este caso. Aquí de lo que se habla es de que ha habido gente, individuos, nunca organizaciones, nunca países, sino individuos que por una relación que tenían personal con el que era candidato a las europeas en ese momento, que era Alejo Vidal-Quadras, una relación que se estableció mientras él era vicepresidente del Parlamento Europeo por el Partido Popular, una relación que además es común a muchos otros partidos, porque dice que estas personas de las que estamos hablando son exiliados iraníes, son gente que está en contra del régimen totalitario de los ayatolás en Irán. Y estas personas, que son pues, un dentista de París, un abogado de Nueva York, tenían esa buena relación con el señor Vidal-Quadras y financiaron su campaña para las europeas dentro de los límites de la ley, dentro de los límites que marca la ley, que la ley permite que ciertas personas, individuos, nunca compañías, nunca países, que ciertos individuos financien campañas hasta un cierto límite, como digo, igual que los españoles pueden financiar. Y hasta un cierto día. Es decir, hasta un cierto día. Cuando faltan 54 días para las elecciones, tú ya no puedes recibir donativos del extranjero. Entonces, todo esto se hizo conforme a la ley. Por eso yo creo que es muy importante destacar varias cosas. Primero, Vox siempre ha cumplido con la ley de financiación de los partidos políticos. Siempre. Todos los donativos que se han recibido por transferencias bancarias a las cuentas designadas a tal fin. Los extranjeros tienen una cuenta distinta de los nacionales, los afiliados tienen una cuenta distinta de los no afiliados, pero siempre cumpliendo con la legalidad vigente. Segundo, insisto, ninguna empresa, ninguna organización, ningún país, ninguna persona jurídica, es decir, solamente personas físicas han contribuido a Vox desde el día de su fundación, sea para una campaña, sea para la propia financiación del partido. Tercero, Vox es el único partido de todos los que se han visto ahí, de todos los que hay, que solo se ha financiado con dinero de sus propios afiliados, amigos, contribuyentes, gente que hay que decir. Le ha costado 0 euros al erario público hasta hoy. Y ojo que llevamos 5 años, que yo no creo que haya otra historia parecida de un partido que haya estado 5 años sin entrar en las instituciones, financiándose solamente con sus amigos, sus afiliados. Es una verdadera startup, en este caso no tecnológica, sino del mundo de la política, ¿no? Y por último, por cierto, has dicho al principio que lo prometido es deuda. Bueno, precisamente Vox es probablemente el único partido que tampoco tiene deuda. No tenemos una sola deuda con ningún banco. Bueno, aún, pero si hemos sobrevivido 5 años en la llamada travesía del desierto sin llegar a pedir un crédito, yo creo que podremos sobrevivir unos cuantos años más gestionando con austeridad y con rigor el escaso presupuesto que manejamos, tan escaso que el otro día me decía que somos también el único partido que tiene el doble de diputados que de empleados. Nosotros hemos aguantado el tirón con unos 6 empleados en la sede cuando hemos obtenido 12 diputados andaluces, ¿no? Vamos a ver, bien, ha estado muy bien como maniobra de extender el campo, pero la pregunta era el 1 millón de euros. Y lo que yo, esa está contestada. Esa está contestada, además hay que decir... 800.000, porque luego hubo 200.000 de otros contribuyentes, de personas hay que decir además que las informaciones que se han publicado no han llegado a ser extremadamente deshonestas y en general han reflejado de quién venían. Y es verdad que evidentemente se trata en su mayoría de aportaciones privadas. La cuestión es la siguiente. ¿Hubo después de aquella campaña de 2014 más financiación iraní, de la oposición iraní para Vox? No. Esa financiación estaba dirigida exclusivamente al candidato Alejo Vidal-Quadras, que había establecido durante muchos años esa relación con la oposición. ¿Cuáles son los eventuales vínculos de esos financiadores con esa organización de la oposición al régimen de los ayatolás a la que se le atribuye un brazo terrorista? Insisto, los que pusieron dinero, al menos hasta ellos, pero los que pusieron dinero eran individuos que tienen nombre y apellidos, que tienen un número de pasaporte, porque además se pide identificación de cada uno de ellos, que por cierto sí se remitió al Tribunal de Cuentas. ¿Alguna vez esta pregunta va después, así que ahora vamos a entrar todos ellos identificados, como digo, todos ellos en transferencia bancaria, y son, pues, Javier, son en general autónomos, emprendedores, gente que le ha ido bien en la vida y que se ha podido permitir
apoyar causas en las que creen, porque esto es una cosa también muy interesante. En España tenemos tendencia a quejarnos mucho, algunos a actuar un poco, pero muy poquitos tenemos tendencia a apoyar causas. En esta casa ha habido gente que se ha dedicado a apoyar la causa que defiende esta misma casa con pequeñas donaciones, pequeños donativos, pero si todos los que creemos en ciertas ideas las apoyáramos de una manera proactiva, pues probablemente nos iría mucho mejor. Esto es una cosa singular de España. En el resto del mundo, prácticamente en todos los países, la gente apoya con su dinero, o con su tiempo, con su esfuerzo, pero muy frecuentemente con su dinero, aquellas causas en las que cree. Y una de las causas que creen es la causa de la libertad, que es una de las causas que defiende Vox. Y ciertamente buena parte de la oposición iraní, pero no toda. Naturalmente. Y aquí es donde entramos en la famosa triangulación que lleva a que algunas de las personas que aparecen como donantes estén vinculadas con organizaciones que a su vez están relacionadas de una forma u otra, que es lo que cuenta hoy la prensa, con organizaciones que fueron consideradas terroristas hasta el año 2003, bastante antes, por cierto, de la fecha de la Estamos hablando del año 2014. Esto hay que decirlo, estamos hablando de por los gente... Estados Unidos. La cuestión clave es, Vox niega que haya una vinculación orgánica entre su financiación y ningún grupo extranjero. En ningún caso, como digo. Hubo hace 5 años una financiación de una campaña concreta, que era la del candidato Vidal Quadras al Parlamento Europeo, por las vinculaciones que él había tenido tradicionalmente. E insisto, de las que tampoco hay por qué... no hay nada de lo que sentirse... no hay ninguna deshonra en todo esto. Yo insisto en que lo que tenemos que hacer quizá es aprender que en otros países la gente que cree en una cierta causa contribuye, ayuda y la financia, ojo, siempre dentro de los límites de la ley. Yo este año pues espero encontrar a gente que también contribuya, como ha venido contribuyendo durante estos 5 años, al sostenimiento de Vox dentro de los límites de la ley. Pero no ha habido ninguna relación, no hay ninguna relación orgánica entre Vox y estas personas que financiaron una campaña concreta. Al salir Vidal Quadras del partido, desaparecieron ellos. Lo del Tribunal de Cuentas. Porque Vox dijo que el Tribunal de Cuentas había avisado sus cuentas y el Tribunal de Cuentas hizo saber a la prensa del mismo... No, son dos cosas distintas. Vox lo que ha hecho desde sus orígenes, desde su misma fundación, y en esto pues... yo traje al partido en ese momento a una persona que había sido presidente de Arzurandes, en una auditora en la que yo trabajé, y él propuso, y se aprobó desde el principio, Enrique Álvarez se llamaba, que todos los años las cuentas anuales de Vox fueran primero auditadas por una empresa independiente, cosa que ningún otro partido ha hecho, es decir, que se auditan igual que cualquier empresa de un cierto tamaño, y segundo, también por estatutos, estos están los estatutos, también se remiten al Tribunal de Cuentas. Nosotros las remitimos al Tribunal de Cuentas. Y ahora el Tribunal de Cuentas dice, nosotros no las miramos porque no habían ustedes adquirido representación parlamentaria. Bueno, ya no puedo responder de que usted haga su trabajo o no, o de que le parezca que esto... Esto es una cosa que es importante aclarar. Que cuenta con un presupuesto de más de 60 millones de euros al año. Y no encontraron tiempo para auditar las cuentas de uno de los 10 partidos en España. Bueno, pues está interesante. Y podemos hablar de a qué se dedican justamente los consejeros del Tribunal de Cuentas. Me gustaría saber a qué se dedican con el email corporativo. Pero antes... Ha habido candidatos que han caído por esto en otros países. Claro. Pero antes de este asunto, hemos de dar la palabra a los contertulios de la mesa, que con toda seguridad están deseando hacer sus preguntas. Es decir, preguntas, no églogas, a don Iván Espinosa de los Monteros. Le agradezco muchísimo que la confianza que tiene usted en mí y en mi capacidad. He mirado derecho en general, no necesariamente. Sin duda alguna. A mí me pareció muy significativo que el Tribunal de Cuentas, en esa declaración que hace públicamente a partir de la información del país, mintiera. Porque puedes mentir de muchas maneras. Y una muy terrible es decir solo parte de la verdad. Y era verdad que ellos no habían mirado las cuentas de Vox. Pero lo que la gente quería saber era si era verdad lo que Vox decía de que había enviado las cuentas al Tribunal de Cuentas, cosa que era así. Al decir el Tribunal de Cuentas yo no he mirado las cuentas, envía el mensaje a la opinión pública de que Vox no había enviado las cuentas. Por tanto, lo que debía haber hecho seriamente el Tribunal de Cuentas es decirle al público, oiga, recibimos las cuentas, pero nosotros no las hemos mirado, puesto que ya no tenía relevancia desde el punto de vista de auditoría electoral, puesto que ellos no habían obtenido un escaño. Por tanto, lo más grave de todo este proceso, que comienza con la información del diario El País, es que el Tribunal de Cuentas sugiere una calumnia, sugiere algo que hiere y hace daño a la reputación de un partido político que como ningún otro ha cumplido con sus deberes respecto a su obligación de estar auditado y presentar las cuentas. A mí eso me parece relevantísimo, porque todo lo demás procede de ese hecho inicial en el que el Tribunal de Cuentas engaña a la opinión pública. Y me parece muy grave, don Iván. ¿Ves? Lo segundo es... ¿Por qué decía yo lo de las preguntas y no las églogas? Sí. Tenemos que irnos a publicidad. Lo siento. Tenemos que irnos a la publicidad ya a la vuelta, la segunda.
Periodo 2 de la égloga de don Julio Ariza. Segunda cuestión que quiero plantearle con toda crudeza. ¿No es mucho mejor que le financie a usted a alguien que quiere y ampara la libertad que una dictadura o gente que busca la opresión de los pueblos y de las gentes? Naturalmente, por definición, aquellos individuos que creen una causa paralela a la nuestra, que es la causa de libertad, es la misma causa. A mí me encantaría, además, si es que lo digo abiertamente, que nos financiara más gente que pensara como nosotros, porque piense que no es que ellos defiendan nuestras ideas, sino que somos nosotros los que defendemos sus ideas. Y claro que me encantaría que hubiera más gente defensora de la libertad, pues a lo mejor habrá en España o fuera de España algún exiliado cubano o algún exiliado venezolano, y estoy seguro que habrá muchos españoles, ya empieza a verlos, que quieren contribuir a esta causa también. Y todos ellos que crean en las causas que cree Vox y que saben que no van a recibir nada a cambio más que el compromiso de que Vox mantendrá sus ideas, pues claro que están invitados a contribuir y serán muy bien recibidos. La tercera y última cosa. El intenso placer que me produce quitarle la palabra al señor Ariza ¿Nos podría usted dar las direcciones de los donantes por si quieren tener a bien apoyar esta casa? Pues yo creo que podemos hacer un esfuerzo conjunto. Apoyen ustedes a Vox y Intereconomía. Sería un gran dúplex. Eso sí que era una pregunta interesante. Don Juan Arza. Muy bien. Bueno, yo creo que es evidente que se ha querido utilizar este caso como un digamos, torpedo en la línea de flotación de Vox en un momento en el que constituye una amenaza muy clara, ¿no? Para los partidos, llamémosle, del sistema. Creo que hay varias notas en esta cuestión bastante definitorias. Una es que no se haya utilizado ningún instrumento como el que utilizó en su momento el señor Monedero para escamotearle al fisco esas donaciones, ningún instrumento en el extranjero, sino que sea perfectamente trazable ese dinero que llegó a Vox. Y creo que la analogía, por ejemplo, que se puede hacer con los exiliados cubanos en Estados Unidos, pues es muy clara. No es lo mismo, para que todo el mundo me entienda, que te financie Fidel Castro, que es a quien financiaría Podemos, que te financie el exilio cubano, que es a quien financiaría otros partidos políticos, ¿no? Dicho esto, también es verdad que yo creo que cabe preguntarse el para qué, ¿no? Es decir, oye, normalmente sea quien te entregue un dinero, si te lo entregara el exilio cubano al Partido Republicano, pues se sobreentendería que lo hacen porque es un partido que sostiene una política dura, una política, digamos, sin concesiones hacia el régimen cubano, y creo que también aquí en este caso aclararía bastante a la opinión pública conocer un poco qué actividad desarrollaba el señor Vidal Quadras, qué preguntas ponía en el Parlamento Europeo, qué tipo de acciones emprendía que tuvieran relación con este grupo, ¿no? Creo que esto aclararía bastante también la situación. Sí, es una buena pregunta. Yo no seguí tan de cerca la actuación o la trayectoria del señor Vidal Quadras en los muchos años que estuvo de parlamentario europeo por el Partido Popular y siendo vicepresidente del Parlamento, además, que es un puesto muy relevante. Lo único que intuyo, por lo que nos explicó, es que él siempre había apoyado la causa contraria al régimen de los ayatolás, que él siempre había apoyado la causa de libertad, cosa que seguimos apoyando en Vox. Y yo creo que era, pues, quizá el reconocimiento de esos años en los que él había estado apoyando esas ideas, ¿no? Y esas causas. Entonces, es curioso porque, como bien decías, apuntabas a que esta noticia está intentando tocar la línea de flotación de Vox. Primero, esto no es una noticia. La noticia es algo que es novedoso. Esto se publicó en el año 2015, se explicó entonces como se explica ahora, y lo que pasa es que lo está reciclando y lo está intentando estirar como un chicle, ¿no? Ese blog que tiene Soraya Sánchez de Santa María, que antes se llamaba El País y ahora, bueno, sí, algunos lo siguen llamando El País, ¿no? Ese blog rescatado, eso sí, con dinero semipúblico, con el dinero de todos, en el año 2012, gracias a la intervención de compañías como Telefónica, el Santander, esas compañías que a veces pueden resultar tan independientes del poder, ¿verdad? Que cuando la vicepresidenta te dice, usted invierta aquí, sabiendo que vas a perder dinero, sabiendo que es una inversión que no tiene ningún sentido, se metieran en el capital de Prisa, una compañía que todo el mundo sabía, como luego se está demostrando, que no tenía salvación, que no iba a dar ningún rédito. Pero en eso consiste también el capitalismo de amiguetes de algunos, ¿no? Y en este caso el blog de Soraya Sánchez de Santa María, por cierto, luego también participado por grupos interesantes de conocer, casi todos extranjeros, desde Amber Capital, el sultán catarí Al-Gaddafi, HSBC Holdings, el empresario mexicano Roberto Alcántara, el billonario alemán-americano Nicolas Berggren. O sea, interesante, ¿no? Que el capital de Prisa sea mayoritariamente extranjero, mayoritariamente dominado por gente cuyos intereses en España no se conocen muy bien. Es obvio que no lo han hecho por una rentabilidad, puesto que es una compañía que va a pique. Y sin embargo, qué curioso que esta gente tan rica y tan conocida y tan globalista... ¿Tienen dinero de los catarís?
Parece que sí, que tiene los catalanes y bastante. A ver, se preocupa por la democracia en España, como todo el mundo sabe. Hay que recordar, por cierto, que muy pocos meses después de las elecciones europeas firmó Estados Unidos con Irán el acuerdo nuclear, para gran irritación de la oposición iraní del exilio. Es un dato interesante. Rosa Cuervas, vamos. Brevedad, por favor, que tenemos más cosas. Brevemente, estoy de acuerdo con la idea que lanzaba Juan de por qué ahora rescatar esta noticia. Es evidente que porque ahora mismo Vox supone una preocupación, una amenaza para algunos, entre ellos para el diario El País. Yo creo que es bueno que esa información salga y que se cuente, que el Tribunal de Cuentas, si entonces no considero necesario mirar esas cuentas, que las mire ahora, porque creo que todo lo que sea dar más información al votante es positivo. Pero la pregunta es, porque creo que en muchas ocasiones los medios de comunicación van por un lado y las preocupaciones reales, por los mensajes que estaban llegando aquí, aunque la audiencia del gato al agua no puede servir de muestra global, pero podría valer, más o menos van en ese sentido. La pregunta es, ¿ha habido alguna llamada a la sede de Vox de algún afiliado, de algún votante, de algún simpatizante que haya preguntado por esta cuestión? Porque de manera paralela a esta noticia, hoy desde el gabinete de prensa de Vox se decía el dato de afiliados, que creo que ya son 30.000 afiliados. Entonces, esa sensación que los medios a veces, los periodistas, nos empeñamos en convertir en noticia algo que al votante le importa un pimiento, si es Irán, si es un exiliado cubano, venezolano. Le viene dando igual. Es decir, yo no atiendo los teléfonos, tenemos docenas de personas y aún así no somos capaces de atender todas las llamadas porque... Bueno, pero que sí se comenta, sí se ha comentado. Pero por lo que yo veo por redes sociales, hoy he estado en la sede, he podido hablar con gente, no es un tema que se comente ni internamente ni que preocupe nada. Si nos preguntan, contestamos, porque yo creo que en política, como en toda la vida, pues hay que ser claro y dar explicaciones y sobre todo las cosas que son fáciles de explicar, pues no hay por qué ocultarlas, ¿no? Esto es una cosa fácil de explicar, se explicó en 2015, se explica las veces que haga falta, pero no forma parte de las preocupaciones principales ni de la gente que está trabajando en Vox, ni de la gente que se nos dirige o nos llama o nos contacta por redes sociales. Es más la preocupación, pues eso, del blog de Soraya Sáenz de Santa María, antes conocido como El País, que está buscando cómo atacar, buscando porquería. Y yo sé que van a seguir sacando cosas medio raras, con unos titulares que dicen medias verdades, como dice Julio, para intentar crear una sombra de sospecha sobre algo que es muy claro, que es muy sencillo y que no tiene mayor trascendencia. Don Fernando Paz y don Román Cendoña, por este orden y con brevedad, porque tenemos que irnos al Tribunal de Cuentas precisamente ahora. Bueno, yo creo que es un ejemplo muy claro de lo que son fake news. Sinceramente, creo que está, además hay que entenderlo, inserto en el contexto de una campaña continuada. Yo estos días estoy viendo las grandes cadenas generalistas, con numeradas, esas de por la mañana, de los magazines matinales que cumplen la función que todos sabemos que cumplen. Numeradas. Y forma parte de una campaña que es, pero auténticamente delirante en cuanto a su relación con la verdad, y que tiene mucho que ver con lo que han salido estos días, por ejemplo, que presuntamente dice Vox acerca de la violencia de género, por ejemplo, o de las autonomías, ¿no? Y en ese sentido lo entiendo como un eslabón más, creo que fallido. Y me da sobre todo, bueno, por dos razones. Una primera, porque todas estas cuestiones, efectivamente, como decía Rosa, no interesan absolutamente a nadie. Lo primero, y no tienen ninguna influencia en la gente. Se ha visto en el caso de Podemos, la financiación iraní, venezolana, no han mellado en absoluto nada la intención de voto y el apoyo a Podemos. Han sido otras cosas relacionadas con más Galapagar que Caracas. Por supuesto, ha sido Galapagar lo que ha matado a Podemos. Sí, sí. Pero en fin, y sobre todo porque tengo una impresión que no sé si es la que tiene don Iván, y es que todas estas cosas, lejos de hacerle daño a Vox, la están alimentando, porque la gente no es idiota y la gente percibe que hay una campaña generalizada, por lo demás extraordinariamente visible, de ataque a Vox continuo y encarnizado por parte de gente que precisamente es a quienes la mayor parte de la población rechaza. No, yo estoy de acuerdo, y además si uno lee la noticia de ese blog, es que me resisto a llamarlo a diario al País, ¿no? Es el blog de Soraya, eso es lo que es. Si uno lee debajo de la noticia los comentarios, y yo creo que eso siempre es un buen termómetro para ver qué es lo que está pensando la gente, nosotros casi prestamos ya más atención a los comentarios que a la noticia en sí, porque la noticia tiene poca credibilidad. No solo es fake news, como tú decías, sino que es old news, o sea, es noticia antigua, por lo tanto, si es tan antiguo, no puede ser noticia, ¿no? Eso es lo que lo caracteriza, eso es lo que lo hace precisamente una noticia falsa, crear la falsa expectativa de que aquí hay algo nuevo, cuando no lo hay. Cuando uno lee esos comentarios a las noticias, se da cuenta de que esto está generando una mayor adhesión, un mayor apoyo de todas las personas que tienen criterio y entienden lo que hay detrás de la noticia. Román Cendoña. Ustedes hicieron la lista de nombres con pasaportes de los extranjeros que financiaron esto. Esto quiere decir que España tiene las fronteras abiertas para todos aquellos que son pobres y miserables y que la gente que viene con dinero tiene que renunciar a apoyar, crear, participar en la economía del país. Bueno, es una buena pregunta.
En cualquier caso, en fin, lo que es importante siempre es que se cumpla la ley en ambos casos, tanto en el tema de inmigración como en el tema de financiación. Es estrictamente necesario que todos cumplamos la ley y por tanto, bueno, pues eso es lo que ha hecho Vox siempre. Defender el estricto cumplimiento de la ley. Así que la cuestión queda ahora mismo en lo siguiente. Tendrá que explicar el Tribunal de Cuentas por qué no inspeccionó las cuentas que se le prestaron, o al menos decir si efectivamente las recibimos, que es la cuestión. Al Tribunal de Cuentas vamos a ir enseguida. Yo antes me despido de Don Iván Espinosa de los Monteros. Muchísimas gracias, por estar con nosotros esta noche para contestar a las preguntas que todo el mundo le está haciendo en los medios, ciertamente. Lo de la calle ya es otra historia.